El título que le he dado a este mensaje es El fin del mundo y la proclamación del reino. El fin del mundo y la proclamación del reino. Dos temas importantes que vienen aquí en este texto. Voy a leer de la Biblia de las Américas, Mateo 13, 47 al 52. Dice así: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Padre, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto y por mí que yo sea fiel en permanecer bajo la autoridad de tu palabra, diciendo lo que tú has comunicado aquí por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta es la séptima de las parábolas que estamos estudiando en el libro de Mateo. Ya hemos visto cada una de ellas y su significado. Esta parábola de la red tiene bastante parecido con la parábola del trigo y la cizaña, pero trae varias diferencias. Y vamos a mirar cómo se enfoca diferente esta. Y Mateo cierra así esta porción de la vida de Jesús con la conclusión. Concluye así este grupo de parábolas y cada una de estas parábolas, como hemos visto desde que entramos al capítulo 13, revela una faceta, revela un misterio más del reino de Dios. Y cuando las miramos juntas, las 7 parábolas, que voy a tratar de hacer eso al final, nos da una perspectiva clara de en qué consiste el reino de Dios en esta etapa del reino. Estamos en una etapa, el reino de Dios no se ha concluido todavía. Y bueno, para hacer eso vamos a ver el significado de la parábola y también del diálogo que Jesús tiene con sus discípulos al final de estas parábolas, cuando les pregunta, ¿entienden lo que les he enseñado? ¿Sí? Y vamos a ver que el enfoque principal de la parábola se encuentra en el juicio. En el verso 50, cuando habla del reino de fuego, está hablando del juicio y la condenación al final de los tiempos. Alguien, por favor, qué pena que esto está siendo grabado, necesito que Samuel Sarria esté aquí. Alguien ayúdeme. Aquí estás. Good. Pensé, no te vi aquí. Habíamos acordado, ¿qué se me hizo? Habíamos acordado que él iba a estar aquí. Gracias, Sammy, por tu honestidad. Eres buen hijo. El enfoque principal de la parábola se centra en el juicio y la condenación al final de los tiempos y veremos cómo el tema del juicio y la condenación prevalece en la predicación del Señor Jesucristo. Es interesante, es bien interesante lo que el Señor habla de esto en particular. Entonces empecemos 47 y 48. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recoge peces de toda clase, y cuando se llenó la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Esta es la parábola. Jesucristo da aquí la parábola. Está hablando de pesca, de sistemas de pesca. La audiencia que está escuchando esto, muchos de ellos vivían de la pesca. Es más, varios de los discípulos eran pescadores, como Pedro, por ejemplo. Entonces la gente cuando escucha que el Señor usa ese término, una red barredera, saben de qué está hablando Él. Nosotros no tanto, a algunos les gusta pescar, otros no. Muchos vivimos en la ciudad, no vivimos de la pesca, no estamos cerca de ese ambiente. Entonces, no entenderíamos al leer inmediatamente de qué tipo de red es esta. Hace años, esta ilustración, a esto que voy a contar, se parece a esa red. Y me quiero ir moviendo hacia la explicación final de la red. Fuimos a pescar con mi papá y con mis hermanos en Colombia y éramos un grupo grande de hombres que fuimos a pescar. Y en el río, cuando llegamos al río,
los que iban con la red que se llevaba, abrieron la red y la red la teníamos que estirar de lado a lado del río. Y el río no era un río pequeño. Éramos unos 20, 25 hombres, eso es lo que me puedo acordar. Yo tenía unos 18 años de edad. Y extendimos la red en todo el río. Íbamos caminando, ¿cómo se camina? Hacia arriba de la corriente, o hacia abajo. Bueno, no soy un pescador experto. Íbamos caminando en el río, en una dirección. El caso es que unos hacían ruido y tiraban piedras por un lado para que los peces se fueran hacia la red. Y una vez que caminábamos un buen espacio, un grupo empezaba a acercarse, a avanzar más con la red, mientras que el otro iba más lento. Entonces la red iba haciendo un círculo hasta que se cerraba. Una vez que se cerraba, todo lo que estaba allí adentro ya no podían salir, estaban atrapados. Entonces empezaba a jalar la red hacia la orilla. Y sacamos muchos peces. Recuerdo que uno le pusimos un lazo por la nariz y lo llevábamos en el agua porque era demasiado grande para cargarlo. Pero de una manera muy efectiva, y allí se separaron los peces que servían de los que no servían. Pero el tipo de red que Jesucristo está hablando aquí es un tipo de red que en el mar de Galilea la usan de dos maneras. Es lo que he encontrado. Yo no he vivido allá, pero investigando, es una red que la amarran en la orilla de algo donde quede bien firme, y por el otro lado se la van llevando en un barco, van extendiendo, y el barco hace cierto recorrido y va abarcando un buen pedazo del lago hasta que se regresa, cierra el círculo y empiezan a jalar toda la red hasta sacar todo afuera. Otra manera que lo hacen es amarrada con dos barcos. Entonces los barcos se separan, extienden la red y después avanzan y van cerrando el círculo, atrapan todo lo que viene allí. Y esa red arrastra con todo, tiene plomo, tiene pesas abajo. Entonces está bien hasta abajo en el fondo, está arrastrando todo lo que hay, vivo o muerto, lo que sea, todo se lo está trayendo poco a poco, lo está arrastrando hasta que se va cerrando, se junta afuera, y es cuando allí se sientan para separar lo que sirve de lo que no sirve. Los peces que están buenos o que se pueden comer los ponen en canastos, y los que no hacen un montón, o lo que no se pueden comer ya no lo regresan al agua, porque en el proceso muchos ya están muertos y contaminaría el agua. Entonces hacen un montón con lo que no se pueden comer para después quemarlos. Es inservible y lo tratan como basura. Pero el punto es que la red que describe el Señor Jesucristo, un comentarista dice que esa red es tan grande, puede ser tan grande que puede medir hasta media milla. Entonces estamos hablando de algo industrial. Este tipo de pesca es industrial. Y atrapa todo tipo de pez, ¿sí? Todo tipo de pez. Recuerdo algunas veces pescando con el hermano Ramón allá en México. En la semana que predicaba tomaba un día para descansar, y él usaba un chinchorro, creo que así se llama, y la tiran, ¿cierto? Se la ponen como aquí y se extiende. Entonces cuando se extiende la rueda, cae en el agua, cae hasta abajo y cierra todo, se jala y salen los peces. Cuando él la tiraba salía llena de peces. Cuando yo la tiraba salía uno o dos por allí. Nunca pude hacerlo bien. Él lo hacía muy bien. Pero esta ilustración que Jesús está usando, cuando habla de la red barredera, ellos entienden inmediatamente, ellos saben porque lo ven continuamente. Muchos viven de eso, ¿sí? Entonces esa es la parábola. Eso es todo lo que trae la parábola. Ahora miremos la interpretación. Vámonos al segundo punto, versos 49 y 50. Aquí está la interpretación de la parábola. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tres tipos de personajes: los ángeles, los buenos o los justos, y los malos. Y lo que se está haciendo, la razón de ser de la parábola, es ilustrar el fin del mundo. Ilustrar el fin del mundo. El enfoque que hace el Señor al dar la explicación de la parábola es la separación de los justos y los malos. Hay escrituras donde habla que el Señor dice que pone a los benditos de Jehová a su derecha y los malditos de Jehová a su izquierda. Así habla, separa las ovejas de los cabritos, y dice que los cabritos o los malditos son lanzados al lago de fuego, donde será el crujir de dientes, el rechinar de dientes y el llanto.
Pero el enfoque que más da el Señor aquí tiene que ver con los malos, con los injustos. Y esos injustos, de acuerdo a lo que Él está diciendo aquí, está hablando de que son lanzados a un lugar de tormento, al horno de fuego. El horno de fuego es el infierno, o si avanzamos más hasta Apocalipsis es el lago de fuego, que son dos lugares diferentes, pero son dos lugares de tormento para todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Los que no creen en el Señor Jesucristo, hay que aclarar siempre esta parte. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Nunca leen la Biblia, nunca obedecen lo que Dios dice, no oran como Dios dice en la Biblia, pero dicen que creen en Dios. No creen, están engañados y se morirán engañados si no se arrepienten. Ellos están dentro de los injustos y los malos. Y aquí la palabra dice que ellos y todos los impíos, los que no quieren obedecer a Dios ni el Evangelio, serán lanzados al lago de fuego, un lugar de tormento. Jesús, al terminar hablando del lago de fuego, del infierno, diría uno, ¿por qué todas las parábolas ahora tiene que terminar con esa? Porque está cerrando esa etapa de parábolas, ese grupo de parábolas que revelan los misterios del reino con una advertencia. El corazón de Dios así es advertirle al hombre del peligro que le espera si no se arrepiente. Y Jesucristo está advirtiendo aquí acerca de lo que viene, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Ese es el corazón de Dios. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y es difícil asociar al Señor Jesucristo con la enseñanza del infierno. Pero resulta que Jesucristo enseñó acerca del infierno más que todos los profetas juntos, más que todos los maestros de la Biblia juntos. Jesucristo fue el que más habló del infierno. El infierno es un lugar horrible, oscuro, solitario, donde el sufrimiento no para, no se termina, no se acaba. Y para que pudiéramos creer en algo así, yo creo que tiene que ser Jesucristo mismo el que esté enseñando esto. Para que eso quede bien marcado, que es Él el que está enseñando esto, Él es el que está advirtiendo del peligro que hay. El libro de Apocalipsis deja ver las plagas que Dios manda sobre la tierra y un ambiente constante de sufrimiento y de muerte en grandes cantidades como la tierra jamás ha conocido. A mí me sorprende escuchar personas que dicen que porque hay una epidemia de flu, dicen, oh, ya viene el Señor, mira las señales. ¿Cuáles señales? ¿Cuáles señales? Yo no he visto que haya muerto la cuarta parte de los habitantes de la tierra, que equivale a todo Sudamérica, Centroamérica, la mitad de Estados Unidos y todo África. Yo no he visto nunca una guerra así en la tierra. Pero la Biblia advierte, presenta que eso viene. Dios sella en Apocalipsis 7, 144,000 judíos, lo mencionamos. La fuerza misionera más poderosa en la tierra, en la historia de la tierra. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio y advertirle en el tiempo de la gran tribulación, arrepiéntanse. Sigue uno leyendo allí en Apocalipsis y encuentra que hay un ángel que viene y anuncia el Evangelio a todas las naciones, llamándolos al arrepentimiento. Entonces Dios no trae su juicio sobre la tierra sin primero advertir a la tierra de lo que va a suceder. En el tiempo de Noé, el Señor le dijo, bueno, es Jesús en realidad el que estaba hablando allí. Y le dice a Noé que los años del hombre van a ser 120. Y se está refiriendo al tiempo que Noé dura para construir el arca de Noé, para salir vivos del diluvio que vino. ¿Quién le creyó a Noé? Solo 8 personas se salvaron. ¿Cuántos vivían en la tierra? Billones de personas. Billones, más que ahora. Más que ahora, porque la gente vivía hasta 900 años. Noé tenía 600 años, estaba teniendo chiquillos. Imagínense. Yo tengo 50, ya no quiero tener más. La última vez que hablábamos de cuando dejamos a nuestra hija en el college, dice mi esposa, ahí uno menos, digo yo, yes. Estábamos jugando, ella sabe que estábamos jugando. Amo mucho a mi hija, pero hay una etapa en todo lo que hacemos y los preparamos para que se vayan. Pero regresando al mensaje, hay advertencias del Señor para que la gente se arrepienta.
El Señor muestra compasión al hablar del infierno. Y seguro que por eso es uno de los temas que más prevalece en la enseñanza del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento encontramos también las advertencias que venía el juicio. Dios a través de los profetas les advierte, viene juicio, arrepiéntase. Libro tras libro usted lee. Es más, empezando con Génesis, en Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán, puedes comer de todo lo que hay en el Edén, en el jardín del Edén. Pero el día que comas del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, Dios le está advirtiendo, ciertamente morirás. Dios no castigó a Adán y a Eva y los maldijo sin antes haberles advertido lo que venía. Dios así lo ha hecho desde tiempos antiguos, llamando al hombre al arrepentimiento, previniendo que no se pierdan en el infierno, lugar que Él creó para Satanás y sus demonios, no para las personas, pero las personas prefieren irse allí antes que obedecer a Dios. Es la preferencia del hombre, es la decisión del hombre irse allí. Así que Mateo deja ver el carácter compasivo del Señor Jesucristo cuando Él habla del infierno. La parábola de la red barredera muestra cómo el reino de Dios ha sido extendido por toda la tierra. La red barredera representa el alcance del reino de Dios, y lo que hemos estudiado con la semilla de mostaza es que crece como un árbol, como la levadura es que eleva toda la masa, es decir, es poderoso el reino de Dios para alcanzar a toda la humanidad y es suficientemente influenciante para influenciar a toda la sociedad en todos los lugares, y no para. Y el reino avanza y avanza y avanza. Y la red barredera es esos límites que Dios ha puesto del reino alrededor del hombre. Están extendidos por sobre toda la tierra y sigue avanzando. Sigue avanzando en la predicación del Evangelio, donde constantemente se llama a las personas al arrepentimiento. Y la red se mueve lentamente. Pero día a día, esa red está avanzando. Cada día que pasa es un poco menos de distancia porque la red se tiene que cerrar para sacar lo que está atrapando. Es como una línea invisible del juicio de Dios que está rodeando a la humanidad, porque Dios estableció su palabra para ser obedecida y su palabra gobierna a toda la humanidad, aunque digan que no creen en Dios o creen en cualquier mugrero de dioses que ellos adoran. Igual la ley de Dios pide que se cumpla. Entonces esa red está cerrándose poco a poco, está avanzando día a día hasta que va a ser recogida como una línea invisible que se mueve constantemente. Cada vez hay menos espacio para los peces. Los peces, en ese caso, aunque la parábola no los menciona, pero si está hablando de pesca, obviamente tiene que haber peces. Bueno, los menciona al final cuando los separa. Son las personas que son presentados con el mensaje del Evangelio. Son llamados al arrepentimiento. Y la red, los límites de la red, cuando toca el pez, como que el pez siente la red y se mueve hacia adentro. Y piensa, ya estoy libre. Bueno, si pudiera pensar un pez, los animales no piensan, solo es puro instinto, pero se mueve hacia adentro porque sintió la red y piensa o avanza. Si en este caso es la persona, escucha el Evangelio, se siente condenada y corre de allí y sigue según en su libertad, haciendo como quiere, pensando que todo está bien. Se mueven para no ser tocados por la red, pero no se dan cuenta que se están moviendo hacia un final fatal. Proverbios dice, el hombre tiene caminos que le parecen rectos, pero su final es camino ¿de qué? De muerte. Allí va a llegar. Mientras el hombre viva de acuerdo a su propio razonamiento, de acuerdo a su propia opinión, pensando que es buena gente y que va bien, solamente va camino a la muerte. Y una vez que se meten, la red sigue avanzando, los toca otra vez y otra vez se meten un poco más. Así son las personas. Piensa que están en libertad, pero en realidad están atrapados y no hay salida, no hay escapatoria. Todos son recogidos por la red, todos, buenos y malos. Porque al final, cuando sacan la red, son separados los justos de los
malos. La red sigue avanzando hasta que eventualmente se va a cerrar. Quedan atrapados, son arrastrados hacia la orilla. Ya no hay escapatoria, ya no hay espacio, ya no hay evangelio, ya no hay compasión, ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya no hay perdón. Se va a terminar ese tiempo, ya no hay salida. Simplemente todo lo que les queda es condenación. Lo vimos cuando Jesús está confrontando a los fariseos que no quieren creer en Él y dice que por el poder de Satanás echa fuera a los demonios. Por eso empieza a enseñar en parábolas y Jesús les dice que para ellos no hay salvación. Para ellos la red se cerró antes de tiempo. O más bien ellos se atraparon en la red al persistir tanto en contra de la verdad. El tiempo se acerca para la venida del Señor. La red sigue avanzando. Las señales que vemos a nuestro alrededor las podemos distinguir que apuntan hacia lo que el Señor dice que se va a cumplir en los últimos tiempos. La preparación para la destrucción de la humanidad está a la puerta. No estamos muy lejos de allí. Hay 2 presidentes en Estados Unidos que han hecho 2 burradas con B grande. Clinton, cuando negoció en Corea del Norte y permitió en ese entonces que Corea tuviera el espacio para generar las armas nucleares que tiene ahora. Ahorita se está viendo la consecuencia. Y este presidente que ha hecho el negocio con Irán y le ha dado el mismo espacio que Clinton le dio a Corea. Es el plan de Dios. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando del plan de Dios. Y hablo de Estados Unidos porque es la nación más poderosa que ha habido en la tierra y tiene consecuencias en toda la tierra ahora. Entonces Apocalipsis dice, para irme un poco más allá de cuando la red se está cerrando más. Apocalipsis dice que en el 4º caballo, si no estoy mal, va a morir la 3ª parte de los habitantes de la tierra, que ahorita mencioné la cantidad de muertos que son. La única manera que eso puede suceder es con armas nucleares, porque dice que va a haber una guerra. Y la única manera que esas bombas se lancen es con gente loca lo suficiente como para odiar tanto a otros que los quieran desaparecer del mapa. Y eso es lo que ellos dicen acerca de Israel, Irán. Y Estados Unidos les dio $1 billón, algo así. Los premiaron. Entonces, la red se está cerrando. Miramos alrededor, está sucediendo. Las leyes que hemos estado viendo se pasan cada vez más rápido, más y más rápido. Donde se promueve que los homosexuales, esos peces que nadan, estén ahí como si estuvieran libres, como si no estuvieran la línea invisible de la red, haciendo como quieren y dominando sobre todos los demás, y el que no piense como ellos tiene que ser castigado. La persecución viene. ¿Por qué? Porque la red se está cerrando, Dios está presionando para llevar las cosas al punto que Él ha prometido que tienen que llegar. Para la iglesia no son malas noticias, porque vamos a ser más productivos. Yo me pregunto, esta iglesia tiene mucho conocimiento, mucho. Ustedes están bien formados en la palabra, ustedes. Pero no se está dando el fruto que la iglesia debería de estar dando. Se da cierta cantidad de fruto. La persecución que viene, la red que se está cerrando, va a llevar, tal vez que algunos estemos en la cárcel por predicar lo que estamos predicando. Tal vez que no haya la libertad, yo no sé cuánto tiempo puede ser para que eso pase, para que nos reunamos como nos estamos reuniendo. Pero a muchos de ustedes les va a tocar salir y alcanzar esos peces que están perdidos en la oscuridad. Y van a predicar, y ustedes se van a levantar como pastores, y ustedes se van a levantar como maestros, y ustedes van a abrir sus casas para enseñar clandestinamente, porque no habrá otra manera de hacerlo, y van a ser efectivos en evangelizar, porque saben que el tiempo se acerca. El creyente es el único que puede ver esa línea invisible, porque Dios, el Espíritu, se lo permite. Y toda la humanidad está nadando allí, asumiendo que no hay un creador, asumiendo que no hay que rendir cuentas a nadie. Son tocados por la red, pero se mueven hacia adentro y proclaman otra mentira. Y la red sigue avanzando. El reino de Dios es activo, no depende de nada ni de nadie, ninguna circunstancia va a impedir que el plan de Dios siga avanzando. Su plan continúa. Y la promesa que Él hizo de limpiar la tierra de pecado está vigente y Él la va a hacer en su tiempo. Es como una línea invisible y su red se sigue moviendo, se sigue cerrando.
Cada vez hay menos espacio. Cada vez hay menos tiempo. La red sigue avanzando. Y cada minuto que pasa hay menos oportunidades. Porque se está acercando más a su final. Todos quedarán en la red atrapados. Y todos quedarán a manos de los ángeles de Dios. Para ser separados los justos de los malos. Qué interesante. Que los impíos proclamen que tienen un ángel que los protege y no saben que los ángeles son los que los van a tirar al lago de fuego si no se arrepienten. Las mentiras que abundan en todo sentido, las mentiras en lo que es lo espiritual, porque la red los ha tocado y se han metido más adentro y han creado su propio razonamiento para seguir como si estuvieran libres allí. Los justos en esta parábola son todos los que se han arrepentido de sus pecados, han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, su Salvador y Señor. Los malos son los que son buena gente. Todos los que viven sin tener en cuenta la palabra de Dios, no temen a Dios, toman sus propias decisiones y no honran a Dios. Todo se fundamenta para ellos en su conveniencia personal. ¿Cómo se sienten? ¿Y qué tan conveniente es? Se fundamentan en sus tradiciones, en la religión, en divertirse como la meta suprema de sus vidas. Una de las preguntas principales que muchos padres hacen a sus hijos cuando llegan de un retiro es: ¿Did you have fun? ¿Te divertiste? Le están enseñando, ¿sabes qué? La razón principal de tu vida es divertirte. No es. La razón principal de tu vida es honrar a Dios. Pero está esta doctrina torcida. Y es como que los peces están nadando allí, corriendo de la red. El mundo los llama gente libre. Tienen relaciones libres. La Biblia los llama adúlteros y fornicarios. El mundo los llama listos e inteligentes. Según ellos, Dios no creó, o Dios no creó en 6 días. La Biblia los llama mentirosos. Si Dios no es reconocido como creador, como lo presenta Génesis, no puede ser adorado como el Dios de la Biblia. Y Apocalipsis afirma que Dios es adorado porque es el creador. Entonces terminan con otro Dios. Y la Biblia los llama idólatras. Ellos son científicos, son gente de mucha sabiduría. La Biblia los llama idólatras. El mundo los considera como grandes pensadores. La Biblia dice que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de adorar a Dios, adoran a los animales. Han puesto a los animales a nivel del hombre, lo cual es ridículo. Y adoran a la creación. El mundo dice que deben seguir su corazón y encontrar en ellos lo grandioso que llevan por dentro. La Biblia dice que Dios los ha entregado a la impureza en la lujuria de sus corazones. Han deshonrado sus propios cuerpos. El mundo dice que es orientación sexual. La Biblia dice que cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza, entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, homosexuales. Ellos proclaman tolerancia. La Biblia dice que son abominables. Ellos proclaman que son libres y en su libertad, según están imponiendo, es su maldad sobre otros. La Biblia promete que recibirán el castigo merecido aún sobre sus propios cuerpos. Te pensará que solo me refería a los homosexuales aquí. Estoy hablando de todos los que están de acuerdo con ellos, aunque no sean homosexuales, los que se quedan callados ante esa abominación. Y obviamente no es el único pecado que estoy cubriendo en el mensaje. Estoy cubriendo todo tipo de pecado porque la red abarca a todos. No hay excepción. No hay nadie que esté fuera de esa red. No existe una persona que esté fuera de esa red. El mundo dice que son de mente abierta. La Biblia dice que tienen mentes depravadas, llenos de toda injusticia. El mundo declara que buscan realizar sus sueños y lograr sus propias metas. La Biblia dice que son avaros, maliciosos, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Lo que el mundo exalta, Dios lo condena. Y allí sigue la red, sigue avanzando. Ellos piensan que están libres de juicio.
Ellos insisten en que no hay Dios con sus acciones. Pero la Biblia dice que ellos conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La red se sigue moviendo, continúa cerrando día a día. Ellos no solo continúan haciendo maldad, sino que dan su aprobación a los que lo practican. Hay muchas buenas gentes, mucha gente según cierto orden en su vida, que jamás denuncian la inmundicia que está a su alrededor, no odian el pecado como Dios lo odia. Yo no estoy diciendo de salir y juzgar a las personas como Dios los juzgaría. No, yo lo que estoy diciendo es estar de acuerdo con Dios y estar en desacuerdo con el mundo. Usted tiene que saber qué tipo de pez en esa red es usted. Estoy hablando aquí, a esta iglesia. Llegará el día en que la red ya es sacada del agua y los justos serán separados de los malos. Y estos serán tirados como se tira la basura al fuego, los malos. Y los arrojarán en el horno de fuego. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces es cuando se darán cuenta de lo que han hecho. Entenderán perfectamente que son culpables delante de Dios por no haberle obedecido ni dado gloria. Estarán gritando, clamando, y será el llanto y el crujir de dientes, pero no habrá ayuda para ellos, no habrá quien los escuche, no habrá nada que hacer. Ya el tiempo se terminó. Y es el comienzo del sufrimiento eterno. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Porque estamos hablando de los últimos tiempos, el horno de fuego, la condenación. Pero no quiero perder la perspectiva de la misericordia de Dios en medio de esto, que esa es la razón de ser de este mensaje. Esa es la razón de ser, de predicar del infierno. Para Jesucristo el infierno fue prioridad en su mensaje. Quiere decir que si Jesucristo predicó del infierno como prioridad, yo debo considerar eso como una gran prioridad en mi predicación. Es para el predicador, es para el creyente, para el que dice que cree la Biblia. Usted la lee, eso es prioridad para el Señor. Entonces usted lo toma como prioridad para usted y cuando predica el Evangelio necesita considerar hablar del infierno. Porque si no saben que van para el infierno, ¿para qué quieren un Salvador? Nunca ofrecemos las promesas de Dios. Es un falso evangelio. Nunca ofrecemos el amor de Dios. Tenemos que presentar el juicio de Dios. Porque si a una persona le dicen, tómate esta medicina, pero no sabe que está enfermo, no se la va a tomar. Pero si le dice, te vas a morir en 2 semanas, tómate esta medicina, se la va a tomar. Así es, el que entiende que es pecador y está condenado delante de Dios, cuando se presenta el mensaje de la salvación, lo va a tomar. Va a creer, porque va a ver que necesita un Salvador, es su salvación. No se trata de estar bien, de sentirse bien, o de asegurar un boleto gratuito para ir al cielo. Ezequiel 33, verso 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios está aclamando en este contexto con Israel. ¿Por qué van a morir? Arrepiéntanse. Tienen el mensaje. El mundo está escuchando el mensaje. La red se está cerrando. Está advirtiendo el corazón de Dios. Él no se deleita en la muerte de un impío. Hablamos de juicio, pero no estamos presentando a un Dios que no tiene misericordia. Es un Dios compasivo. Y por eso Jesús habla tanto del infierno. Millones y millones de personas están caminando hacia el infierno en este momento. Más de 5,000 personas mueren cada día en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. Y la mayoría de esas personas se fueron al infierno por no querer creer. Muchos dicen, lo vi en una camiseta hace unos años, creo que lo he comentado,
Estaba en un río y este hombre en su camiseta atrás decía, déjame ir al infierno. Como que dice, no me prediques, no me interesa. Hay jóvenes que piensan, oh, yo quiero ir al infierno. It's gonna be fun. Va a ser fiesta. Voy a estar en un lugar donde nadie me va a pedir cuentas y puedo hacer todo lo que yo quiera y desvelarme todo lo que yo quiera y hacer todo lo que yo quiera. Qué tontos, engañados. John Bunyan dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: nadie jamás, por más experto que sea en escribir, puede describir, por más que se esfuerce, ni la puntita de lo que es el sufrimiento en el infierno. Nadie puede concebir, ni la mente más enferma puede concebir siquiera una muestra del infierno, ni la pesadilla más horrible puede representar lo que significa el infierno. Si alguien en vida pudiera ser expuesto por un minuto al infierno, es mi convicción, de acuerdo a lo que la palabra deja ver, que esa persona jamás recuperaría su mente por el sufrimiento y lo horrendo que habría sido expuesto, no pudiera jamás recuperar su mente. Ahora imagínense los tontos esos que dicen que han ido al infierno, hacen sus videos, pero más tontos los que los siguen y les creen porque no leen la Biblia. Dios en su misericordia mantiene el infierno a cierta distancia del hombre que está con vida. Dios por su misericordia lo hace. Pero cada uno está caminando. Y está caminando, esto lo predicó un predicador muy famoso aquí en Estados Unidos. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y él dijo lo siguiente: cada persona está caminando por un piso que está mojado y untado de jabón, resbaloso, liso. Pero ese piso no está aquí abajo, está en la ladera de una montaña muy alta. Y ese piso no es muy ancho. Aparentemente el hombre piensa que tiene mucha amplitud de subida, pero es un camino muy angosto el que está caminando. Y en cualquier instante esa persona puede resbalar porque está caminando por un piso que es resbaloso. Está descalzo. Y cuando resbale, no habrá nada que detenga su caída al abismo sin fondo, al infierno. Dios los está sosteniendo a cada uno de ellos con un hilo, permitiéndoles que estén todavía sin resbalar y caer al fondo. Pero resulta que Dios no tiene la obligación de sostener a ninguno de ellos, de sostener ese hilo. Él en su soberanía lo puede dejar ir en cualquier instante. Y más de 5,000 personas al día, ese hilo es dejado ir hoy en día. Van camino a la muerte y no saben el peligro en que se encuentran. El más mínimo soplo los lanzará hacia la condenación eterna. En su misericordia, Jesús enseñó del infierno. Pero no hay manera para que el hombre sepa de esto a menos que venga de Dios mismo. Es por Dios que sabemos acerca del infierno. La mente del hombre no concibe algo así. Es más, si pudiéramos quitar esa doctrina de la Biblia, la quitaríamos, pero no podemos. ¿Quién quiere asociar a Jesucristo con el infierno? Pero Él fue el que más enseñó, porque el infierno está ligado con la justicia de Dios. Si no se menciona el infierno, entonces Dios es un Dios injusto, que no va a castigar lo maligno del pecado. Cada pecado es una ofensa directa a Dios y merece ser ajusticiada eternamente. Es un pecado eterno contra un ser eterno que es Dios, que merece un castigo eterno. Ese es el infierno. Allí se cumple la justicia de Dios. Allí se ejecuta la venganza de Dios. Dios se venga de los que lo odian. Y Él describe que los que lo odian son los que no lo adoran a Él. Ahí se manifiesta la ira de Dios sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia, donde no hay apelación, no existe abogado, no hay esperanza, solamente oscuridad, soledad y tormento eterno.
Allí será el llanto y el crujir de dientes. Miremos algunos textos donde Jesús habla del infierno. Son pocos. En realidad, para estudiar el infierno, se empieza con la palabra infierno. Y usted puede ver una concordancia, el número de veces que sale, cuáles son las escrituras. Pero en realidad usted tiene que hacer la investigación más amplia. Cuando habla de castigo, eso también tiene que ver con infierno. Cuando habla de juicio, también tiene que ver con infierno. Entonces es un grupo de palabras para tener un contexto amplio y completo de cuántas veces la Biblia menciona el infierno. Y son muchísimas. Yo solamente quiero mencionar unas pocas que están precisamente con la palabra infierno. Mateo 5:22. Lo vimos unos meses atrás. Pero yo digo que todo aquel que esté enojado, aquí no está hablando de un homicida que físicamente está matando a otra persona. Enojado. Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Cuántos insultan a sus hermanos y piensan que están nadando y que la red no los va a tocar a ellos, pero van camino al infierno? Verso 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado. ¿A dónde? Al infierno, otra vez el infierno. Andan usando sus ojos como quieren, como el pez. La red lo tocó, fue llamado y sigue nadando allí, como que no hubiera juicio. Pero resulta que el juicio es el infierno. Verso 30. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya, ¿a dónde? Al infierno. Mateo 10:28. Temed a que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dice, no temas al hombre, pero teme a Dios. La palabra habla de que los muertos, eso es una muestra pequeñita, habla del infierno tantísimas veces. Se necesita buen tiempo para mirar cuántas veces habla del infierno, pero prevalece ese mensaje. La palabra habla de la resurrección de los muertos en Apocalipsis capítulo 20. Voy a ir rápidamente allí a capítulo 20 de Apocalipsis, porque está relacionado con el horno de fuego, que es el término que el Señor Jesucristo está usando allí. Después de que el Señor Jesucristo pasa la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo, mata a todos los que pecan en la tierra y no han sido limpiados por la sangre de Cristo, a todos, sin excepción, los mata. Establece su reinado milenial aquí en la tierra, se sienta en el trono de David, físicamente reina aquí en la tierra, la iglesia en sus cuerpos glorificados está reinando con él, los que sobreviven la gran tribulación, que todos son fieles, ellos habitan la tierra, la poblan de nuevo, la llenan, hay ciudades, hay naciones, hay países, y todos vienen a adorar al Señor allí en su reino. Pasan los 1000 años durante los cuales Satanás ha sido atado y no puede engañar a nadie, pero los sueltan al final, sale, engaña a las naciones, se levantan contra la ciudad santa y Dios derrama fuego sobre ellos y los consume así nada más. Y venimos al capítulo 20 y dice allí, en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, ahí está otra vez, para él fue hecho. Él es el primer ser que va a parar en el lago de fuego, es el diablo. Ahorita, antes de ese tiempo, la gente que ha muerto sin Cristo, ¿dónde están? En el infierno. El infierno no es el lago de fuego. En el infierno están siendo atormentados, están sufriendo. Lucas 16 dice que el hombre rico y Lázaro mueren. El hombre rico le dice a Lázaro, a Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua porque estoy siendo atormentado en este fuego. Se acuerda de sus hermanos, le dice, mándalo para que les predique, para que no vengan a este tormento. Habla de tormento, es consciente de su sufrimiento. Y toda esa gente está allí sufriendo. Algunos han pasado miles de años ahí sufriendo, porque han muerto sin creer en las promesas de Dios, en la gracia de Dios. Están sufriendo. Y pasarán 1000 años más, hasta que se termine el reinado milenial. Y llega este tiempo que estamos leyendo aquí.
Y dice, de nuevo al 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Imagínense, si el diablo es atormentado día y noche, ¿qué será de las personas que van allí? Y vi un gran trono blanco, el 11, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Todos los muertos que mueren sin Cristo en esta etapa son resucitados. Porque el Señor Jesucristo, cuando describe el infierno, dice que el gusano de ellos nunca se muere en ese tormento. Pero si es fuego nada más y el cuerpo es como este cuerpo, el cuerpo con el fuego es consumido en unos minutos y ya se acabó el sufrimiento. Pero estas personas reciben un cuerpo resucitado para ser atormentados no solo en su alma, sino en su cuerpo. Van a sentir el sufrimiento que la gente siente hoy y aquí, el dolor que la gente siente hoy y aquí, la desesperación que la gente puede sentir aquí, hoy, la angustia, el temor, el horror. Y lo van a sentir en sus cuerpos. Pero ese cuerpo jamás será destruido, porque es un cuerpo que recibirán para que sean castigados por la eternidad. Esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Han muerto una vez, están en el infierno, salen, son juzgados. Y de allí, verso 12, vi a los muertos grandes, pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, la segunda muerte. Yo siempre pienso que me gustaría, si pudiera hacerlo, hacer un sticker. Yo no le pongo eso a mis carros, porque tengo mis razones. Pero hay uno que me gustaría ponérselo a mi carro, que diga, Fear God. Teme a Dios. Este Dios es temible, es horrible para el que no teme a Dios. Es algo horroroso, es algo horroroso. Por eso Jesucristo está diciendo, la red está avanzando, la línea invisible se está cerrando cada vez más. Y va a llegar un punto donde ya no hay salida, ya no hay salvación. Hay solamente muerte y condenación. Mateo, no vamos a ir allí, 18:9 habla del infierno. Mateo 23:15 habla del infierno. Mateo 23:33 habla del infierno. Marcos 9:43, 9:45, 9:47 hablan del infierno. Lucas 12:5 habla del infierno. Santiago habla del infierno. Pedro habla del infierno. Apocalipsis habla del infierno. Por todas partes la Biblia habla del infierno. Porque el carácter de Dios es un carácter justo. Y eso es lo que le espera al que peca, porque Dios juzga y castiga todos los pecados sin excepción. Y si no es Cristo en que Dios castigó sus pecados, entonces Dios lo va a castigar en usted. Y eso es por la eternidad en el infierno. La parábola de la red barredera es una advertencia de lo que le espera a los que mueren sin haberse arrepentido. Y por último, quiero moverme a la proclamación del reino, regresando allí a Mateo 13. Porque aquí cambia, Jesús habla con sus discípulos. Y en el verso 51 les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ellos dicen, sí, Señor, sí entendemos. Tal vez no entendieron todo perfectamente, pero ellos están implicando, creemos en lo que tú nos estás diciendo. Estos secretos del reino han sido revelados para nosotros.
Y Jesús le dice, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los reinos semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El dueño de casa, cuando saca tesoros de cosas nuevas y cosas viejas, se refiere a la cabeza de hogar que sabe la necesidad que hay para todos los de la casa, tal vez una casa muy grande, y ve que haya provisión para todos. Y cosas viejas y cosas nuevas se refiere a que está rotando todo lo que tiene para que no se pierda nada y todos tengan de esa provisión. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se refiere, y todo está amarrado aquí, por eso me gusta como el Señor termina, bueno, me fascina como el Señor termina aquí. En el capítulo 9, Jesucristo habló que la mies era mucha y los obreros pocos. La mies, Jesucristo está hablando de la condenación, con eso cierra en la séptima de las parábolas. Está hablando de la condenación, los obreros son pocos, hay que ir a anunciarles. Entonces dice, oren a Dios para que envíe obreros para la mies. Jesús ora por eso, y en el capítulo 10 Jesús llama a los discípulos, llama a 12 hombres y empieza a prepararlos en el conocimiento del reino, en el entendimiento del plan de Dios, y empieza a instruirlos y los instruye en todas las 7 parábolas. Entonces ellos conocen ahora, aquí en el capítulo 13, los misterios del reino están revelados para ellos. Y usted le dice, ¿creyeron? Sí, ya creímos. Es como un escriba. Es decir, ustedes son maestros ahora. Ustedes conocen la verdad. Ustedes están listos, están preparados, separados y bien entrenados para que ahora ustedes sean como el Señor o el dueño de una casa que saca cosas buenas, cosas nuevas, cosas viejas y suple para todos. Entonces ustedes son los que ahora tienen toda la preparación, están equipados para que vayan y prediquen el Evangelio. Sin olvidar que hay 7 características o 7 secretos que fueron revelados acerca del reino. Ahí llegamos a Iglesia del Valle Central en Cities, California. Y mi pregunta para usted, ¿ha entendido todas estas cosas? ¿Ha escuchado lo que el Señor dice aquí? ¿Conoce usted de los secretos del reino? Ok, entonces, usted es como un escriba, usted es como un maestro, ha sido entrenado, ha sido llamado, ha sido preparado. Semana a semana usted ha tenido tiempo para tomar esas escrituras, ir a su casa, meditar, orar y buscar entender lo que Dios dice allí. Hoy, en el nombre del Señor, yo le digo, usted está preparado, usted está preparada. Usted no necesita un pastor a su lado para ir a evangelizar a su vecino. Usted no necesita un pastor a su lado para ir al hospital a orar por ese enfermo que se está muriendo. Usted está preparado. No estoy diciendo con eso que no busque al pastor si cree que necesita ayuda, hágalo. Claro que sí. Es un honor para mí poder servir a ese nivel. Pero lo que le estoy diciendo no es como que un hombre aquí en la iglesia le pagan para que él haga eso. Yo los preparo a ustedes. Ustedes están preparados. Estoy preparándolos como Jesús dice. Estoy enseñándoles como Jesucristo dice. Es una obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo en cada uno de ustedes. Ok, hay que salir y dar mucho fruto. Ya vimos el valor del reino. La perla del gran valor. ¿Cierto? El tesoro escondido. Es valioso. Sabemos el valor. Ya vimos el poder del reino con el grano de mostaza, que es la más pequeña, una de las más pequeñas y crece como un árbol. Ya vimos la influencia del reino cuando la levadura se pone en la masa y alcanza toda la masa, la va a elevar. Está la influencia del reino. Ya vimos que crecen juntos la buena semilla y la cizaña, el trigo y la cizaña. Hay un cierto tipo de tolerancia que Dios permite en el mundo para que crezcan juntos, y así es. Pero los ángeles son los que van a hacer esa separación. Ya vimos la naturaleza del reino con la parábola del sembrador. Conocemos los secretos del reino. Tenemos una responsabilidad. En esa responsabilidad que el Señor describe, o que vemos aquí, Él está haciendo discípulos. Yo asumo que usted está haciendo discípulos. Yo asumo que usted tiene personas
con las que usted se conecta continuamente para enseñarles de las Escrituras, para orar con ellos acerca de la verdad, para hablar de los misterios del reino, donde se deleitan en la palabra, juntos oran, claman a Dios, donde está ayudando a esa persona para que se multiplique la labor de expandir el reino, porque son como peces que están siendo cerrados por esa red y eventualmente se les va a acabar el oxígeno y todo lo que tienen y van a morir. Usted está haciendo discípulos, espero que sí. Y si no le animó, ore, clame a Dios. Usted es uno de esos trabajadores escogidos por Dios para llevar este evangelio y para predicar el mensaje correcto, no un evangelio falso que ofrece las promesas de Dios cuando Dios no ha prometido sino juicio y condenación, porque Él odia el pecado. Y Él está airado de continuo contra el pecador y lo puede matar en cualquier instante. Y usted sabe lo que le espera a esa persona. Entonces no se quede callado más. Si usted se ha quedado callado, no se quede callado. Vaya y hable. Y presente el mensaje correcto, el mensaje del evangelio. Es un mensaje precioso y hay esperanza para todos allí. Vamos a orar. Cerramos así con una oración, porque nos ponemos de pie. Le damos gracias al Señor. Señor, gracias porque tu corazón es un corazón misericordioso. Pero sabemos que también tú eres juez justo y tú castigas todo pecado, sin excepción. O en Cristo o en la persona que quiere morir sin Cristo. Pero tú castigas el pecado, de lo contrario dejarías de ser Dios, dejarías de ser justo y no valdría la pena servirte a ti, Señor. Y nos dejas ver ahorita lo que viene adelante. Sabemos el futuro, conocemos el futuro. Sabemos cuál es el final de la historia. Para cualquier persona lo sabemos. Tú nos lo dejas ver al mostrar esto del horno de fuego. Es una advertencia, es un llamado. Padre, y oramos que nosotros lo consideremos lo horrendo que es el infierno, aunque no lo entendemos completamente, que eso mueva nuestros corazones para ir y predicar, para ir a anunciar las buenas nuevas, para ir y llamar a esos peces que están rodeados por esa red barredera, que eventualmente se va a cerrar y los va a ahogar y los va a matar. Ayúdanos a tener corazones compasivos y misericordiosos como tú lo tuviste, Señor, al predicar así. Ayúdanos a presentar el mensaje verdadero, el evangelio como es, y a considerar que si tú predicaste tanto del infierno, nosotros necesitamos hablar del infierno. Danos gracia, danos amor y compasión. Ayúdanos a recordar que los que recogen y separan al final son los ángeles. Ellos son los verdugos al final, no nosotros. Nosotros somos llamados a amar a las personas y a hablarles la verdad. Padre, oramos si a las personas que estén aquí, que no son salvas, ayúdales, Señor, a arrepentirse, a considerar el precio que van a pagar si no se arrepienten, a clamar a ti, a pedir por la salvación de su alma, Señor, para que sean llenos de esperanza por el perdón que tú ofreces y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.